aplauso a Dios. Y con ese aplauso recibimos la palabra de Dios a mano de nuestro pastor. Si ese aplauso es para Jesús, délo más fuerte y de un grito de victoria más alto. Amén. Amén. Y amén. Tome asiento, casa de vida. Es impresionante cómo está la iglesia. ¿Cuántos están prontos para el presbiterio profético? Amo esto que el Señor dejó establecido en las Escrituras, y anticipo que voy a edificar, voy a enseñar, así que te animo a que saques tus notas, aquellos que son de la vieja guardia y escriben en papel y lapicera, yo soy uno, o abras tu aplicación de notas y puedas capturar toda la enseñanza que vamos a brindar. A los que están en casa tienen la ventaja quizás de también estar en su living, en un escritorio. Tome notas, porque todo lo que voy a enseñar hoy va a ser el fundamento para lo que vamos a hacer al final, que es el presbiterio profético. El presbiterio profético básicamente se trata de oír la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros de manera personal. Es una palabra que viene del cielo por medio del Espíritu Santo para hablarle a tu corazón, en tu presente, con una carga futura. Puede ser predictiva, puede ser comunicativa, puede ser exhortativa, pero sobre todo te va a animar, te va a sanar, te va a limpiar, te va a levantar y te va a empoderar. Para que tengas una idea a nivel de testimonio personal, iglesia, y aquellos que han venido quizás por primera vez, o alguien que ha llegado porque corrió la noticia. Miren, yo tenía la intención de darle publicidad a esto, y en un momento el Espíritu del Señor me dijo, no hagas video, no anuncies nada, porque la gente va a venir sola. Van a ser atraídos por mi misma presencia. Entonces le pedimos perdón si ha habido demoras en la entrada. Obviamente el protocolo sanitario tenemos que cumplirlo, aunque ya estamos en otras condiciones mucho mejores que hace un tiempo atrás. De todas maneras somos una iglesia responsable, así que perdón a aquellos, sobre todo los que yo por primera vez, si se demoró un poquito su entrada, pero le aseguro que va a valer la pena su salida. Hace más de 16 años, en el peor momento de mi vida, cuando yo pensé que toda mi vida y la de mi esposa, recién a punto de casarnos, cuando quedamos literalmente solos por nuestros errores, por nuestras equivocaciones y por la injusticia de la vida es injusta. Estamos en un mundo caído y la vida es injusta. Nos pasan cosas a veces por elección y a veces por injusticia. Pero en el momento más duro de mi vida, cuando yo pensé que ya no tenía ningún propósito, ningún destino, cuando mis sueños se hicieron añicos, cuando pensé que había perdido mi llamado, cuando toda mi esencia se esfumó, fue una palabra profética la que me levantó y me ha traído hasta aquí hoy. El Señor me dijo en el peor momento, y espere que se lo diga, el Señor usó un profeta y me trajo una palabra y me dijo, a la distancia, en otro país, en mi peor momento, cuando llenaba mi almohada de lágrimas todas las noches y no tenía fuerzas para levantarme en la mañana, el Señor me dijo, de las cenizas te voy a volver a levantar y serás como una antorcha encendida para las naciones. Esa palabra me ha traído hasta el día de hoy. Y yo quiero anticiparte en el nombre de Jesús, que si hay alguien que quizás se sienta igual, o esté igual, hayas caído, tropezado, te hayas desviado o estés frenado, la palabra del Señor en esta mañana te va a dar vida, te va a resucitar y te va a sacar hacia adelante para cumplir todo lo que Dios te ha prometido y se va a cumplir en el cielo y el amén. ¿Vamos a la palabra? Pero antes hagamos la proclama profética en nuestra casa, con todas las fuerzas. En este día, en este lugar, estamos para aumentar la fe y la virtud. Llamar vivo lo que estaba muerto, sano lo que estaba enfermo, rico al pobre y salvo al perdido, porque al que cree todo le es posible. Y si usted lo cree, ahora sí, dele fuerte un aplauso y diga amén.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la Escritura, una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, también para nosotros hoy. No apaguen al Espíritu, y es esdrújula, significa el Espíritu Santo. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Bajo este mandato es que vamos a edificar a la iglesia en lo profético hoy. Nuestro Dios anhela una relación personal con cada uno de nosotros, en intimidad y en comunión. Tienes que saber que ese fue el diseño original de Dios para el hombre. Fuimos creados dentro de un ambiente llamado el Edén, un lugar glorioso donde no había pecado, donde no había rebelión, y mirábamos a Dios cara a cara. El hombre hablaba con Dios cara a cara, podía verlo y podía escucharlo. Ese es el tipo de relación que tenían Adán y Eva, pero en la desobediencia, en el pecado, trajo como consecuencia la sordera y la ceguera espiritual. Ya no podemos ver a Dios ni oír a Dios de la misma manera. Esto está en Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 2. Dice la Escritura: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Desde entonces al presente, tu pecado y mi pecado nos impide tener una relación con Dios. Nos impide oír, ver a Dios. Por eso, desde el Antiguo Testamento, una vez que el hombre quedó expulsado del Edén y la tierra cae bajo maldición, Dios levanta profetas, digan conmigo profetas, hombres y mujeres con la asignación, con el don, con el llamado, con el propósito para ser los voceros de Dios, para poder comunicar ellos ahora a la humanidad caída las intenciones, el plan, la voluntad del Señor. Pero con la manifestación de Jesús en la humanidad, cuando el Hijo de Dios viene al mundo a ocupar nuestro lugar, Él se levantó como el gran profeta. Y no solo trajo el mensaje más importante, que por gracia sois salvos por medio de la fe, sino que Él mismo cumplió ese mensaje. Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este es el fundamento. Jesús abrió el camino para volver al Padre y tener esa relación que perdimos en el Edén. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie llega al Padre, nadie vuelve al Padre, nadie puede tener una relación con el Padre Creador si no es por medio de Jesús. Entonces, después de la muerte, la resurrección y ascenso de Cristo, vino el Espíritu Santo. Digan conmigo, el Espíritu Santo. Y fue Él quien inspiró a los escritores de la Biblia para que el Eterno y su plan de salvación fuese conocido y experimentado a plenitud. La Biblia, ¿cuántos de ustedes todavía traen su Biblia de papel? ¿La tiene ahí consigo? Levante la mano. Si alguien tiene una Biblia de papel, por favor, allá queda uno. Vilma, sos tú, ¿verdad? Levantala bien en alto. Allá Julio también. Oigan, ¿cómo hemos perdido la costumbre de andar con la Biblia de papel? Ahora la tenemos en la aplicación y un montón de versiones. Pero ese libro que ha sobrevivido milenios, ese libro que ha pasado siglos y siglos, donde Satanás ha querido quemarlo, destruirlo, impedir que llegue a nuestros días, la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. ¿Usted quiere comunicarse con Dios? Lea la Biblia. Dios está intentando comunicarse con usted por medio de la Biblia. Ahora, entienda que la Biblia es más que un libro.
La Biblia es un lugar de encuentro con la presencia de Dios, donde Él está hablando constantemente a la humanidad y su creación. Ese libro está vivo. Ese libro está vivo. Porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Del griego, logos. La palabra logos, entonces, es el contenido. Digan conmigo, contenido. Entonces, toda la palabra de Dios, en su gran mayoría, está contenida en los escritos logos de la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo habla en el ahora, se la reconoce del griego rema. Digan conmigo, rema. Que no es otra cosa que la revelación. Entonces lo escrito, el conocimiento, la información escrita, cuando el Espíritu Santo le habla al individuo, se le despierta la revelación, lo que estaba ahí pero cubierto, se quita el velo y lo podemos comprender. Podemos recibir, como en su momento tú no creías en Jesús, no creías en los evangelios, no creías en la salvación, pero de repente tu corazón comenzó a creer que realmente, a pesar de todos tus pecados, a pesar de haber sido enemigo de Dios, Él te amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que Él muera en tu lugar a fin de recuperarte, al fin de redimirte. Se te reveló y por eso le entregaste tu corazón a Él. Por eso pediste perdón por tus pecados y ahora estás siendo transformado por la palabra para sacar la mejor versión de ti mismo aquí en la tierra, y el día que mueras sepas que vas a entrar al paraíso con Él. Gloria a Dios. Entonces, tenemos el logos, tenemos la rema, pero por último tenemos el dabar. Digan conmigo, dabar. La palabra dabar del griego también significa palabra. Tanto logos, rema y dabar en las escrituras significan palabra. Pero la palabra dabar es la palabra que primero fue contenido, se convirtió en revelación y ahora se está transformando en acción. Esa es la palabra profética. La palabra de Dios, entonces, podemos concluir, es la sustancia creativa de todas las cosas. Desde el Génesis hasta hoy, todo es hecho y será hecho por la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. Este es Dios hablando. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Yo te anticipo que la palabra que Dios te va a hablar no viene vacía, no es una palabra sin propósito, es una palabra cargada de poder creativo para transformar tu realidad, transformar tu vida y llevarte al sendero correcto. Por eso en este año, cuando arrancamos el 2021, la palabra profética, la flecha que nos marca por dónde debemos transitar el 2021, Mateo 3:3, el Señor nos dijo: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, construyan sendas derechas. Hoy en el presbiterio profético vamos a construir muchas sendas derechas para ti y para tu familia, para la gloria de Dios. ¿Cuántos perciben que la expectativa va en aumento? ¿Cuántos perciben que la presencia de Dios ya está aquí hace rato hablando? Cuando empezamos a adorar, Hijo de Dios, fue como que de pronto el tiempo se detuvo. Usted me conoce, yo no soy de llorar mucho, pero cuando la presencia de Dios está a un nivel, se me rompe el corazón. Lloro como un niño. Este lugar está lleno de la presencia de Dios. Ahora, atención. Ninguna revelación extrabíblica tiene autoridad fuera de la palabra. Debe estar contenida en la revelación bíblica y jamás puede contradecirla. Entonces, el primer filtro para entender la palabra profética
Ningún profeta puede hablar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ningún dabar, ninguna rema puede contradecir el logos. Ningún dabar, ninguna rema puede contradecir el logos. Si alguien habla de parte de Dios diciendo algo que va en contra de lo escrito, no de lo doctrinal, no de lo teológico, porque eso es interpretativo, sino de lo que es raíz. Si viene alguien a decir, hay otro camino aparte de Jesús, eso no es de Dios. Ese no es profeta de Dios, es un falso profeta. No puede ir nunca en contra de lo que está establecido en la palabra. Pero para el tiempo en el que nosotros vivimos, Dios nos envía la palabra profética porque es necesaria para escuchar la voz del Espíritu Santo ahora. Por eso, Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, un profeta antes del nacimiento de Cristo anunció esto. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, no sobre algunos. El Señor prometió derramar de su espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus hijos e hijas profetizarán. Háblame de inclusión. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en estos días, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. No, si el Señor se pasa. Esta palabra profética o profecía entonces es comunicada por profetas en primer lugar, pero también, según la Escritura, por los hijos y las hijas que bajo una atmósfera profética como hay hoy, en esta atmósfera profética comienzan a hablar lo que el Espíritu Santo está diciendo ahora, sobre todo a nivel personal. Entonces, cuando la atmósfera profética está en un lugar, todo hijo y toda hija de Dios puede comenzar a profetizar. Empieza a hablar el dabar de Dios, la rema y el dabar de Dios. Ahora, segundo filtro, cuando el creyente recibe el logos, en cada paso de su propósito vendrá la rema y vendrá el dabar. Ninguna palabra profética que tú recibas puedes tomarla a la ligera sin pasarla por el filtro del logos, sin pasarla por el filtro de lo escritural. ¿Estás acá conmigo? Entonces, por eso somos una iglesia que impulsa a la gente a leer su Biblia, a hacer los tiempos con Dios, a tener tiempos devocional, a que te encariñes y ames la palabra y le pidas a Dios que te hable a través de tu Biblia cada día, cada noche, a cada instante. Porque la profecía personal, la palabra que te daremos los profetas en el presbiterio profético del día de hoy, tiene un tercer filtro. Debe traer confirmación y cada palabra profética debe tener 2 o 3 testigos según las Escrituras. Y esto va a ser un bombazo. No existe la profecía privada. Viene un profeta a visitarte a tu casa y te profetiza solo a ti. Nadie más se entera lo que te dijo. Escrituralmente, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, esta es la tercera vez que los visito, le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es como en una discusión. Usted discute uno a uno y cada uno se queda con su versión. Entonces va a contarle a uno, cuenta su versión. Viene a contarle el otro, cuenta su versión. Pero cuando hay testigos, cuando hay testigos, por eso nosotros vamos a profetizar hoy de 2 y hasta con un tercer testigo. Para que cada palabra que tú escuches puedas asegurarte de que no va a ser mal interpretada. Ni por quien te la da, ni por quien la recibe. Y toda palabra va a ser filtrada por la presencia de Dios. Entonces, reciba esto. La profecía no es para sustituir el orar, buscar a Dios y su palabra, pero sí es para confirmar lo dicho por el Señor.
Si alguno vino a consultar como consultabas antes al brujo del barrio, te estás equivocando. Si alguno vino a pedir que le leamos la mano, no es el lugar. Si alguno vino a buscar un vidente para que te adivine el futuro, no funciona así en la iglesia. En la iglesia, ¿cómo se opera? Que toda palabra que sale de Dios para el ahora te va a impulsar a buscar oración, a buscar la Biblia y a meditar en su palabra. Porque primero Dios te va a hablar al corazón en intimidad, lo que nadie sabe, lo que nadie escuchó, lo que fue privado, pero un manto profético te lo va a revelar y te va a confirmar. Entonces, la profecía y los profetas tienen un lugar en el corazón de Dios, ya que ambos preparan a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Estamos aquí de paso, iglesia. No nos olvidemos el destino final, el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores para entrar a las moradas celestiales. Pero mientras estamos aquí en la vida, tenemos una realidad que enfrentar. Tenemos circunstancias que vencer. Entonces la profecía personal individual y la profecía colectiva acercan la restauración y nos hace conocer los tiempos de Dios. Es cuando te entran las dudas, los temores. ¿Será de Dios? ¿Será del diablo? ¿De quién será lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? ¿Este proyecto está bendecido por Dios? ¿Está esta decisión en la voluntad de Dios? ¿Será esto parte del propósito de Dios para mi vida? ¿O son confusiones? ¿O son cosas mías? Por lo general, la mayoría de los cristianos tienen dudas. Y eso habla de la inmadurez. Todos tenemos temor y todos tenemos dudas. Nadie tiene una relación perfecta con Dios. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Porque tus virtudes fortalecen mis debilidades y mis virtudes fortalecen las tuyas. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos las compañías de profetas y los presbiterios proféticos. ¿Por qué? Porque hoy está YouTube, está Google, está Instagram, están las redes sociales donde continuamente se bombardea información y se suben videos y se suben palabras y se suben opiniones. Y hay una confusión, así como hay fake news de las noticias, hay fakes profecías por otros lados. Entonces cada iglesia necesita establecer para estos tiempos donde hay tanta distorsión, compañías proféticas para escuchar la claridad de la voz de Dios. Y vamos a la Escritura, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Todo esto fue introducción, ahora voy a predicar. Dice, Eliseo, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. ¿Qué había? Una crisis global, como la que estamos viviendo hoy en día. Pero cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Eliseo tenía una compañía de profetas, una escuela de profetas, donde entrenaba a aquellos que eran llamados por Dios a profetizar. En el hambre que había en la tierra, se armó la olla popular. Entonces le da la orden al grupo, le dice, vamos a hacer un buen puchero para darle de comer al grupo. Versículo 39. Y entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla. Y hasta la receta nos dejó. Sin darse cuenta de que eran venenosas. Sin darse cuenta de que eran venenosas. ¿Quién fue que cortó y puso en la olla? Un joven profeta. Alguien del grupo. No fue alguien de afuera, fue alguien de adentro. Sirvieron un poco del guisado los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron, ¡hombre de Dios! ¡Este guisado está envenenado! Así que no quisieron comerlo. No le quieras ocultar la receta a los profetas, porque hasta ellos te disciernen qué es lo que tiene. Entonces se echó a perder la olla, no se podía comer, estaba contaminada. Eliseo le dijo,
tráiganme un poco de harina. Tráiganme un poco de harina. Y entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Se partieron la boca del grupo de profetas, se comieron hasta el pancito final, así arrancaron de la olla. ¡Qué rico! Escuche con atención lo que el Espíritu del Señor le habla a la iglesia. La iglesia es como esa olla de guisado. Es donde está el alimento para el pueblo. Pero por error o ignorancia han caído dentro de ellas calabazas silvestres venenosas. Por error o ignorancia han caído en el alimento que la iglesia aporta para el pueblo calabazas silvestres venenosas. ¿Qué son esas calabazas? Opiniones, prejuicios, heridas, rechazos y abusos doctrinales que han contaminado el alimento. Por lo tanto, es responsabilidad del padre espiritual de cada casa. En esta casa me toca a mí. Es responsabilidad del profeta de cada casa. En esta oportunidad me toca a mí. Y de cada líder de grupo recibir sabiduría para obtener el trigo, que es el logos. El trigo en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios, el pan de vida. El logos, pero no alcanza solo el logos, hay que hacer la harina, que es el rema y el lavar para sanar la olla. Entonces en esta mañana, quizás algunos de ustedes están contaminados por dentro, tienen la palabra de Dios, conocen las Escrituras, pero opiniones, heridas, prejuicios, falsos profetas, falsas cosas que han escuchado, recibido por diferentes medios, han envenenado tu corazón. Lo que necesitas es un profeta que ponga harina en tu corazón para que se sane y entonces puedas comer la palabra de Dios. Lo que más amo de esto es que Dios me habló en enero del presbiterio profético. Pero recién en agosto el Señor nos dijo que lo marcamos en septiembre. Recién en agosto el Señor nos dijo que lo marcáramos en septiembre. O sea, nada se escapa de los tiempos de Dios. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Por eso el propósito de un presbiterio profético es echar harina en la olla de cada creyente para purificar intenciones. Porque el joven profeta no tenía malas intenciones, simplemente ignoraba. A veces los líderes inmaduros generamos errores, cometemos errores que pueden envenenar la olla. Pero no ha sido maldad, sino ingenuidad, ignorancia. Por eso siempre hay que acudir a los profetas mayores. Siempre que hay un lío, ¿a quién vamos? Con papá. Siempre que algo se rompe, ¿a quién llamamos? A papá. Y eso, este presbiterio, es para purificar intenciones y direccionar correctamente las acciones de la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía es un fragmento, digan conmigo fragmento, del conocimiento de Dios entregado a los hombres a través de una revelación parcial del Espíritu Santo. Pablo dijo, en parte vemos y en parte profetizamos. La profecía es un fragmento de una revelación parcial del Espíritu Santo. Este conocimiento nos es dado a través de algunas de las multiformes maneras en que el Señor nos habla. Sueños, visiones, voz audible, percepciones, no siento de Dios, eso es almático, sino percepciones cuando tu espíritu está percibiendo el mundo espiritual. Se abren portales donde vos podés ver, oír lo que va a venir, ¿verdad?
O el éxtasis, eso que a veces usted ve que la gente llora y cae y parece que se pierde, ¿verdad? Porque está viviendo algo que su cuerpo no lo sabe cómo interpretar. Llora, ríe, llora, ríe. Le cuento un chisme santo. Hoy en la madrugada yo me acuesto tarde preparando toda esta palabra y ajustando, me acuerdo muy tarde, y estoy durmiendo a la mejor hora, 3 de la mañana, y de pronto me despierta mi esposa haciendo guerra espiritual dormida, porque ella hasta dormida ahora. Entonces yo la dejo, porque ella ora y yo la dejo. Hora despierta y hora dormida, es lo que son los intercesores, ¿vio? Entonces en una, claro, digo, tengo que dormir, mañana tengo que ministrar. La abrazo y sigue haciendo guerra espiritual y uno empieza como, ¿verdad?, a moverla un poquito para que se despierte. Entonces en una se despierta y se da cuenta de lo que estaba pasando. Y se entra a reír a carcajadas. Digo, Reina, ¿qué te pasa? No, es que me di cuenta de que estaba ministrando liberación dormida. Eso es éxtasis. El cuerpo no puede comprender lo que el espíritu está viviendo, experimentando. Entonces, la palabra profética es traída mediante la operación de dones vocales, profecía y algo que es más misterioso, las lenguas del espíritu y la interpretación del espíritu. Si usted escucha a alguien de pronto orar y ve que le cambia el idioma y está hablando en español, pero de pronto está hablando una lengua que usted no entiende, es el Espíritu Santo hablando a través de la boca de un individuo. Pero tenemos que madurar en la interpretación, en que Dios active los dones de hijos y de hijas que están en casa, que Dios les ha dado ese don para poder interpretar lo que están diciendo. Y la persona a la cual le están hablando en lenguas pueda entender lo que el Espíritu está diciendo. Y es algo extraordinario porque uno habla, el otro interpreta y el otro entiende lo que está diciendo. Increíble. Esto nació desde la iglesia primitiva. Por eso 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 5 dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos. Primer punto, la profecía tiene que edificar. 2, tiene que animar. Y 3, tiene que consolar. Usted no reciba ingenuamente palabras de profetas catastróficos, porque esos fueron del Antiguo Testamento, profetas del juicio. Después de Cristo se levantaron los profetas de la gracia. Los profetas de ahora hablamos las buenas nuevas del Señor. No negamos la realidad, pero la afectamos trayendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta al día de hoy. Edificar, animar y consolar. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, la esencia de lo profético es Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque lo que es, y reciba esto, es el filtro más importante. Lo que es genuinamente profético siempre apunta a Jesús y provoca adoración únicamente a Él. Apocalipsis 19:10. Juan, el apóstol Juan, teniendo el portal del futuro abierto, empieza a ver el Apocalipsis, los últimos tiempos. Y aparece un ángel y le dice: me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, digan conmigo, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Por eso nosotros no le decimos a nuestra esposa: ay, te adoro, mi amor. No, adoramos solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Siempre que la profecía es genuina, te va a llevar a Jesús. Siempre que el profeta es genuino, no te va a llevar a que vos lo admires y lo adores. Él te va a decir: no te confundas. Yo soy un mensajero. El mensaje viene de Él. ¿Quién celebra al mensajero? Dice: ay, qué lindo vino el mensaje. Dame el mensaje, dame la carta.
Y el mensajero que siga su camino. Lo que yo necesito es el mensaje. Pero si hay profetas o personas que usando su don quieren atraparte y seducirte y hacerte dependiente de él, no es de Dios. No sé si será del diablo o de sí mismo, pero de Dios no es. Un verdadero profeta siempre te toma de la mano y te lleva a Jesús. Entre tanto que voy, primera carta de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. Y pastor, ¿dónde está lo del presbiterio? Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo hablando a Timoteo, su discípulo. Y mire lo que dice el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado, otra vez, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cómo interpretamos las Escrituras? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es la doctrina verdadera? La sana doctrina, toda aquella que hace que haya salvación para uno y salvación para los demás. Entonces, en un presbiterio, las autoridades de la iglesia, en aquel entonces eran los ancianos de la iglesia, en el día de hoy y en casa son los líderes de red, es el equipo pastoral, nuestros discípulos directos con mi esposa, los cuales entrenamos, equipamos, activamos, empoderamos, para que sea una extensión de nuestro manto profético. Ellos hoy, junto a nosotros, vamos a profetizar como un presbiterio profético sobre todos los que están aquí. Madre mía, diría mi amiga Raquel, somos un montón, pero está todo organizado por el diseño de Dios. Todos hoy se van a llevar una palabra profética de Dios. ¿Cuántos anhelan escuchar a Dios? Ahora vamos a poner algunos filtros más para que todo sea en orden. En este presbiterio donde los líderes de red van a estar imponiendo manos para transferir unción, los vamos a ungir y los vamos a activar. Va a haber momentos donde van a dar y activar tiempos proféticos, pero en presencia de 2 o 3 testigos. Se van a parar aquí en 5 filas, más mi esposo y yo que estaremos supervisando, y de a 2, mujeres y hombres, 2 mujeres, 2 hombres, 2 mujeres y 2 hombres. No van a ser por matrimonios, los vamos a mezclar para que no haya familiarización. Van a pasar en orden de a 1 desde esta fila hasta el final, así que el que está allá en el fondo, aguantate. Vamos a empezar por la tertulia, así que la tertulia van a ser los primeros en bajar y recibir su palabra profética. Y vamos a empezar por el pueblo, líderes y voluntarios al final. Siempre se le da de comer primero a los hijitos. Los nuevos creyentes y los del pueblo que están siendo discipulados. Y vas a pasar de a 1, el equipo de staff te va a indicar cómo llegar. Vas a esperar tu turno, sentado en tu asiento. Cuando sea tu momento, alguien te va a venir a buscar y te va a traer a la fila que te toca. No se puede elegir fila. Seguro que en la fila que te toca, y de esos 2, va a profetizar uno, y al que viene después profetiza el otro. Y al que viene después profetiza el otro, como un metrónomo. No pueden elegir a quién profetizarle, porque ustedes son mensajeros. Entonces, la palabra que Dios tenga para cada individuo, nos hemos preparado en ayuno, en oración y en vigilia para que sea pura, para que no esté contaminada por nuestra humanidad. La palabra que Dios le va a dar a cada uno del presbiterio profético puede ser una imagen. Veo una casa pintada de rosado y adentro 2 niños, no sé. Y lo que la persona vea, a ti te va a tener sentido. O te da una palabra de exhortación, o una palabra de consuelo, o una palabra de cuidado con esto, atento a esto. Va a ser una palabra bien concreta, 2 minutos máximo. El presbiterio tiene que fluir, no se pueden detener ni dudar. La primera voz siempre es la de Dios. No pongan dudas, no pongan filtros, no quieran interpretarle la palabra a la persona. Ellos necesitan escuchar a Dios. Pregúntenle su nombre. Si no sabes su nombre, ¿cómo te llamas? David, ok, David.
ponen manos y van a profetizar. Quien sea. Y una vez que termine la palabra, tranquilos que siempre atrás de usted va a haber un asistente para cualquier cosa que usted necesite. Cae bajo el poder de Dios, llora, le caen los mocos, tranquilo, pañuelo habrá, lo que usted necesite. Pero le reitero, a mí una palabra profética me sacó de las cenizas. Yo estoy seguro que hoy Dios va a hacer cosas similares con muchos de nosotros. Amén. El ámbito de la operación de la profecía, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Digan conmigo, yo soy especial y el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo especial conmigo. No lo compares con el del otro. No lo compares con el del otro. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros que es especial. A uno Dios le da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en lenguas, a otros interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces es muy probable que algunos de ustedes tengan dones dormidos y bajo este presbiterio se active, como se activó en Timoteo. Y de pronto comiences a experimentar cosas dentro de ti, como entendimiento que no tenías, sabiduría que no tenías, visiones que no tenías, inteligencia que no tenías, que vienen por parte del Espíritu para poder actuar mejor conforme al corazón de Dios. Tres ámbitos de la profecía. El primero es el espíritu de profecía o el manto de la unción profética, donde toda persona bajo esa atmósfera puede empezar a profetizar. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, Saúl, primer rey de Israel, el hijo de un estanciero, estaba buscando unas asnas y cae dentro de la compañía de Samuel, y a la atmósfera profética que había lo llevó a profetizar a él y al siervo. Comenzaron a profetizar porque entraron en esa atmósfera. Es lo que va a pasar en el día de hoy. El segundo ámbito es el don de la profecía. Hijos de Dios que han recibido el don de profetizar sin la necesidad de la atmósfera. El don profético tiene alcance hasta 3 niveles. Un día estaba, como me pasa generalmente, estaba en un zoológico en Argentina, en el Chaco, con un amigo. Y estábamos en el zoológico, imagínate, viendo las jirafas, los leones y demás, y de pronto el Espíritu de Dios me da una palabra profética para él. Y de la nada le digo, mira, así te dice el Señor. No dice, nadie sabe de esto, nunca nadie me habló de esto, estaba en lo secreto. Y se rompió en llanto. Digo, ¿tiene sentido? Tiene más que sentido, me ha confirmado lo que tengo que hacer. Porque el don de profecía no depende de una atmósfera, ya quien lo tiene es un canal que puede profetizar. Y el tercero es el oficio del profeta. Ahora, los profetas son escogidos por Dios bajo un llamado y nombramiento que evidencia la veracidad y profundidad de su ministerio. No todos son llamados a ser profetas, como no todos son llamados a ser pastores o evangelistas, maestros, apóstoles. Es un oficio, es un llamado. Eso es voluntad del Espíritu, no lo puedo elegir yo. No es una carrera que pueda elegir, es el Espíritu que elige. Pero el que llega al oficio de profeta ha pasado por el entendimiento del manto profético y del don de profecía. Ahora, dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, 19 al 20. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Nosotros con mi esposa hemos sido confirmados por nuestras autoridades espirituales, por mis pastores, los pastores Guillermo y Milagros Aguayo, y por encima de ellos nuestros abuelos espirituales, el apóstol Dani Bonilla, que ya está en la presencia del Señor, año 2016. Entonces los profetas activan dones proféticos y inducen ambientes proféticos para que todo el pueblo pueda profetizar. La diferencia es que hasta el don profético
solo pueden moverse en 3 niveles. El presbiterio puede moverse solo en 3 niveles: consolación, edificación y exhortación. No pueden ustedes desnudar pecados ocultos, ni andar profetizando embarazos, ni matrimonios. ¿Me explico? Ni trayendo palabras que son delicadas. El presbiterio es para consolar, para edificar y para exhortar. Pero los profetas ya podemos entrar del nivel 4 en adelante: la advertencia, la corrección, la dirección y la impartición o activación. Límites de la palabra profética, y con esto ya nos vamos preparando. ¿Soy yo o el fuego de Dios está acá? ¿Soy yo o el fuego de Dios está acá? Límites. La palabra profética tiene límites. Número 1, siempre es condicional. La palabra siempre es condicional. No es que me dio una palabra y no se cumplió, es condicional. Si oyeres, si obedecieres, si te encaminares, siempre es condicional. 2, depende de la respuesta de su receptor. Dice el Señor que te abrirá puertas de trabajo, pero si vos en la semana te quedás durmiendo hasta las 12, no salís nunca, las puertas están abiertas, pero vos nunca vas a entrar. Depende de la respuesta de su receptor. 3, ausencia de fe, pecado continuo o una vida inestable no pasa por alto la responsabilidad del portador para su cumplimiento. Mi pastor siempre tiene una frase, me dice: Andresito, Dios tiene un plan contigo, no lo arruines. Dios tiene un plan contigo, no lo arruines. ¿Qué quiere decir? Que el plan que Dios tiene conmigo, yo lo puedo arruinar por mis acciones. Yo lo puedo arruinar por mis decisiones, por mi imprudencia o omisión. 4, el poder creativo de la palabra profética y su efectividad no son automáticos. Y no es inalterable su destino para ser cumplido. El Señor le profetizó por Samuel a David que iba a ser rey, no fue automático. El Señor le profetizó a José el lugar en el gobierno, no fue automático. Sino que fue un proceso, digan conmigo, proceso profético. Toda palabra profética va a ser puesta a prueba. Mira, si Dios te profetiza que te va a prosperar, prepárate para que los próximos días hagas así y salgan moscas. Te va a probar. Dios te profetiza que te va a sanar, no tengas la menor duda que en los próximos días te sientas peor. Porque toda palabra profética va a ser puesta a prueba. Si crees o no crees, la clave es permanecer cuando provocas la palabra de Dios. Y 5, esto es importante, difícilmente, ¿saben cuántos profetas y pseudos profetas le han profetizado a mi esposa y a mí a lo largo de estos años? Tenemos, no sé, más de 100 profecías. Pero hemos aprendido algo. Hay profecías que vienen de Dios y hay palabras que vienen del hombre y hay palabras que vienen del espíritu de adivinación, que son para desviarnos. Ninguna palabra profética que tú recibas hoy difícilmente te desencaje. ¿Qué quiero decir? Más bien la palabra profética que viene de Dios amplía lo que ya el Espíritu Santo te estaba hablando al corazón. Ese es el testimonio del Espíritu. A mí me han profetizado que tengo, no sé, un llamado a la China a abrir iglesia. Dios nunca me habló de eso. Entonces cuando me hablan de China, digo, no lo tomo porque Dios no me lo habló en privado. Es como que alguien venga a hablar conmigo, a decirme lo que mi esposa me quiere decir a mí. Si alguien tiene que venir a hablarme de parte de mi esposa, estoy en el horno. Significa que no tengo intimidad, no tengo comunión con ella. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, nadie va a venir a hablarte algo que Él primero no te habló a ti. Entonces viene y te confirma. Te confirma. No, no es por ahí. Ya el Señor me había hablado. No, no tienes que hacer eso. Ya el Señor me había hablado. Tienes que emprender. Es la hora. Ya el Señor me había hablado. Te confirma. Entonces, ¿cuántos están prontos en esta mañana para recibir palabra profética de Dios? Quiero que te mantengas sentado y venga el presbiterio profético. A los que están en casa, lamentablemente tendremos que despedirlos. Este presbiterio
Por hoy va a ser solo presencial. Más adelante el Señor nos ha hablado, sobre todo cuando tengamos el lanzamiento de Vida TV, 10 de octubre, que vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Ya ahí tendremos el nuevo sistema de video y transmisión. Y seguramente los presbiterios que tengamos cada vez que el Señor nos llame, los haremos también en línea, para que tú puedas recibir una palabra de parte del Señor, como ha pasado muchas veces. Desde ahora te pido que te quedes en el Espíritu, mantenete conectado, fíjate los anuncios que siguen en pantalla, y si tenés una petición, escribinos por privado, que nuestro equipo de intercesores se va a contactar contigo para poder orar por ti y provocar juntos tu milagro. Así que nos vemos en la próxima transmisión. El resto de la iglesia, quiero que extienda sus manos hacia ellos. Vamos a ungirlos mientras comenzamos a adorar. Reina, yo necesito que vos los unjas y yo los activo desde acá, ¿ok? A nuestro equipo, es una gran responsabilidad la que hoy les vamos a dar, pero no es algo desconocido. Ustedes han sido entrenados, equipados para esto, para servirle al pueblo, para que sean canales, voceros de Dios, para hablarle al corazón lo que necesita.